Baruch Hashem, seguimos en Teilín, en Perek Bet, en el capítulo 2, y hay dos explicaciones generales de momento en la historia sobre el cual está hablando este salmo. La primera es que está hablando de la época de Mashiach, de la época, y en ese momento se juntarán las naciones para luchar contra Jerusalén, y habrá una salvación divina milagrosa. Y la segunda explicación es que está hablando del momento en que David Amelech, el rey David, se tornó rey, cuando se juntaron los Filistín contra él. ¿Por qué? ¿Por qué se juntan los pueblos y las naciones y maquinan en vano? Se refiere a la guerra de Gog y Magog contra Jerusalén, y también a los Filistín cuando planeaban contra el rey David. Se juntaron los reyes de la tierra y gobernantes, planean en secreto entre ellos contra Hashem y contra su ungido, es decir, el rey David o Mashiach, y dicen: quitemos las ataduras que nos atrapan y echemos de nosotros las sogas que nos atan. Sin embargo, Hashem, Elohim, quien está sentado en los cielos, se reirá y se burlará de ellos. De ellos, ¿quién son? Aquellos pueblos que se juntan contra David, contra Mashiach, para quitarle el reinado. Y entonces Hashem hablará sobre ellos en su enojo y con su ira los confundirá, diciendo: y yo ungí mi rey sobre Zion, mi santo monte. Esta es una frase del rey David, pero de Mashiach. Contaré la regla que Hashem, Elohim, Boreolam, me dijo a mí a través de los profetas: tú eres mi hijo y yo te hice nacer hoy. ¿Qué significa que el rey David era el hijo de Dios? Así como encontramos en Shmuel Bet, o segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14, que Hashem llama a Shlomo o a Salomón mi hijo. De la misma manera, cada rey del pueblo de Israel es apreciado y querido por Hashem como un hijo. Entonces, al decir hoy te hice nacer, está diciendo que hoy nace tu reinado. Lo mismo se aplica si decimos que el Salmo habla sobre Mashiach. Pídeme y yo te daré a los pueblos como tu herencia, y tus posesiones serán hasta los confines de la tierra, y los triturarás como con una vara de hierro, y serán esparcidos como si fuesen una vasija de cerámica que se rompió. Y ahora reyes, vuelve a hablar también de rey David, Mashiach, y ahora reyes sean inteligentes y tomen la lección de los jueces de la tierra, sirvan a Elohim con temor y estén alegres en el temblor. O sea, cuando acepten su reinado de David o Mashiach, se alegrarán al ver el temblor de aquellos que se rebelan contra él y, por consecuencia, también contra Hashem, contra Elohim. Y deseen tener un buen corazón, no vaya a ser, en Metzudat David, otra posible explicación, que sustenten trigo, no vaya a ser, o sea, no solo no se junten contra David, sino que hay que sustentarlo también, como comenta el Radak, o bien apúrense a servir a Hashem con el corazón puro. No vaya a ser
que Hashem, Elohim, se enoje y se pierdan en el camino, porque así arderá su enojo. Dichosos, bendecidos, todos aquellos que confían en Él. Bien, ya que escuchan. En Teilín 1 y 2, o los Salmos 1 y 2, el Talmud dice, en el Tratado Berajot 9b, que este salmo y el primero, digo este salmo porque estoy hablándoles del Salmo capítulo 2, como les he dicho anteriormente. Entonces, dice que este Salmo capítulo 2 y el primero capítulo 1 son en realidad uno solo, pero en todos los libros están impresos como si fueran dos capítulos separados. Siendo así, ¿son un salmo o son dos? Por esta misma razón mencionamos al comienzo del salmo dos explicaciones del mismo en Likutei Shijot, volumen 10, páginas 77 y 78. Si el segundo salmo, el capítulo 2, está hablando sobre el rey David, entonces ambos salmos son en realidad uno solo, como explica el Talmud. El salmo comienza hablando de la dicha de quien observa el camino de la Torá y continúa en la segunda parte preguntándose, por cuanto la mayoría de la gente en la época de David, el rey David, observaba los preceptos, ¿por qué se juntan los pueblos contra él? De cualquier manera, Hashem Elohim, Dios, quien está sentado en los cielos, se reirá y se burlará de ellos, salvando al pueblo de Israel de manera milagrosa en mérito de su observancia de la Torá. Pero si el segundo salmo está hablando de la llegada de Mashiach y no tiene relación directa con el primer salmo, en ese momento muchos no observarán el camino de la Torá, o sea, no cumplirán con el primer salmo que dice dichoso es el hombre, etcétera, etcétera. Siendo así, es lógico el comienzo del segundo salmo, donde el salmista se pregunta, ¿por qué se juntan los pueblos y las naciones y maquinan cosas en vano? El hecho de que las naciones se juntan contra Jerusalén, es directa consecuencia de la falta de la observancia de la Torá de Hashem Yisbaraj. Sin embargo, cuando en la práctica llegue Mashiach, automáticamente continúa el salmo, Dios, quien está sentado en los cielos, se reirá, Hashem, y se burlará de ellos. O sea, Hashem Elohim mismo se ocupará de desbaratar a los pueblos que se juntaron contra Jerusalén. En resumen, si el segundo salmo habla sobre la época de David Amelech, el rey, entonces los dos salmos son uno solo y hablan sobre el mismo tema. Pero si el segundo salmo, el capítulo 2, habla sobre la época del Mashiach, entonces son dos salmos diferentes y dicen, quitemos las ataduras que nos atrapan y echemos de nosotros las sogas que nos atan. La palabra ataduras en el texto original hebreo está relacionada con la palabra hebrea mushar, que se traduce en general como ética y moral. Y en este contexto, el concepto de ataduras en relación a la ética y moral judía se refiere a atar los deseos de la inclinación al mal. El comentario al Salmo 4 sobre las inclinaciones del ser humano, pueden mirar ese Salmo 4, sobre esta inclinación al mal, para que no se expresen, como dice la clásica expresión de nuestros sabios en el Tratado de Yevamot 20a, y el Ramban en su comentario a la Torá Vayikra 19.2, santifícate en aquello que te está permitido, es decir, incluso aquellas cosas que la Torá permite,
la persona debe restringirse a sí misma y no hacerlas, a pesar de que este concepto de restricción, incluso de lo permitido, también es mencionado en el pensamiento hasídico, en el Tania, capítulo 30. Sin embargo, el servicio a Hashem en la forma hasídica tiene una profundidad mayor al de las otras disciplinas en el judaísmo. La ética y moral